Hola, bienvenidos. Hoy platicaremos ampliamente sobre el análisis de los errores. Esto tendrá 3 consecuencias muy importantes. Primero, te enseñaré cómo obtener un intervalo de confianza en un pronóstico. Segundo, discutiremos sobre la utilidad del pronóstico. Tercero, la importancia de la media y la desviación estándar de los datos. Recordemos un comentario que te hice en la primera charla. Analizar los errores de un pronóstico, podrías considerarlo incluso más importante que obtener el pronóstico en sí mismo. Empecemos imaginando que tenemos una serie de tiempo y que mediante algún método, hemos obtenido los siguientes pronósticos. La fórmula para obtener el error, siempre es considerada como, el valor del dato, menos el valor del pronóstico. Es posible obtener los errores de los pronósticos cuando esta fórmula puede aplicarse. Por ejemplo, con estos datos es posible obtener los errores del periodo 2 al periodo 20. No puedes obtener el error en el periodo 1, ya que ahí no existe el pronóstico. Y tampoco podrías obtener el error en el periodo 21, ya que ese dato todavía es desconocido. Aplicando la fórmula, obtendremos la siguiente columna. Considerando estos errores, iniciaremos el análisis. En primer lugar, un método de pronóstico no debe proveernos únicamente de un solo valor. Si pensamos que la única información que el método nos provee es sugerir que el valor esperado del siguiente dato es 299, entonces, la interpretación que estamos dando a esta información es muy pobre. Piensa que estos datos son la demanda semanal de un artículo. Si alguien nos pregunta cuál es la posibilidad de que la demanda sea igual que el pronóstico para el siguiente periodo, la probabilidad de que realmente sea 299 será muy pequeña. Lo más probable es que la demanda sea mayor o menor que ese número. Cambiemos ahora la pregunta, y supongamos que deseamos saber el rango que presentará la demanda con un 95% de confianza. El valor de 299 no es una respuesta útil para esta pregunta. Pensemos en este intervalo de confianza de una manera diferente. Utilicemos nuestros conocimientos de estadística. Recordemos que los datos por sí mismos son valores con los que podemos obtener una media y una desviación estándar. Por ejemplo, en este caso, la media y la desviación estándar de esos datos son los siguientes. Y con estos datos, podemos obtener un intervalo de confianza del 95% para la demanda. Observa que el número de datos es menor a 30, y por tanto, debemos utilizar la distribución T. Si el número de datos es mayor o igual a 30, utilizaremos la distribución normal. Cuando tenemos un pronóstico, lo mínimo que esperamos es que pueda proveernos de la misma información. Pero además, el pronóstico realmente será útil si esto nos ayuda a disminuir la incertidumbre. Es decir, si el tamaño de este intervalo de confianza disminuye. Como puedes darte cuenta en este gráfico, si no utilizamos ningún pronóstico, este intervalo de confianza tiene una longitud de 220 unidades, que es la diferencia entre 414 y 194. Para generar un intervalo de confianza utilizando pronósticos, entonces debemos analizar los errores. Reducir el tamaño de esta información para hacer una comparación sobre la utilidad de este pronóstico. Te pido que pongas mucha atención, ya que ahora te enseñaré a generar un intervalo de confianza utilizando un pronóstico. Lo primero que debemos hacer es obtener la media y la desviación estándar de los errores. La media debe ser cercana a 0. Si la media no es cercana a 0, esto significa que el pronóstico está sesgado. Una prueba rápida para saber si la media es cercana a 0 es la siguiente. Si esta desigualdad se cumple, entonces la media es cercana a 0. En este caso, sustituyendo valores, se obtiene lo siguiente. Te pido que observes que las barras significan el valor absoluto de la expresión. Como en este caso la desigualdad se cumple, entonces hemos utilizado un método adecuado. Si la desigualdad no se cumple, entonces muy posiblemente, el método elegido sea erróneo.
Decimos que el método elegido es erróneo, cuando por ejemplo, elegimos un método para datos horizontales, y los datos realmente contienen tendencia. Como decíamos, en este caso, hemos elegido un método adecuado. El siguiente paso es comparar la desviación estándar de los errores con la desviación estándar de los datos. Como puedes observar, la desviación estándar de los datos es 52.42 y la de los errores 56.27. Cuando la desviación estándar de los errores es mayor que la de los datos, entonces el método elegido no nos es útil. Déjame explicarte por qué. Cuando utilizamos el pronóstico para construir un intervalo de confianza para el siguiente dato, entonces la gráfica se centra en el valor del pronóstico. Y para el cálculo del límite superior-inferior, debemos utilizar la desviación estándar de los errores. Al igual que en el caso anterior, debemos utilizar la distribución T para estos cálculos. Utilizaremos la distribución normal si los datos son 30 o más. Ahora observa que dado que la desviación estándar de los errores es mayor que la desviación estándar de los datos, entonces el intervalo de confianza es más grande. Si lo piensas un momento, esto significa que en lugar de reducir la incertidumbre, al utilizar este método de pronóstico hemos incrementado la incertidumbre. Este hallazgo es muy importante, ya que esto nos dice si el pronóstico es útil o no. La meta de un pronóstico es reducir la incertidumbre, y en este caso, el pronóstico la aumenta. Por lo tanto, el método de pronóstico no nos es útil. Y es mejor construir este intervalo de confianza utilizando solamente la media y la desviación estándar de los datos. Regularmente, la media de los datos es un excelente predictor y podría utilizarse como un pronóstico. Espero que esta conclusión te haga reflexionar sobre el por qué es tan útil realizar el análisis de los errores. Por otra parte, también es muy deseable hacer una prueba de normalidad, para saber si el histograma de los errores se comporta de forma semejante a la distribución normal. Y también es conveniente realizar pruebas de aleatoriedad, para saber si los errores son independientes. Ya existen muchos softwares que tienen incluida alguna prueba de normalidad y aleatoriedad de los datos, sin embargo, es conveniente que pueda enseñarte cómo hacerlas manualmente. Esto lo realizaré en el siguiente video. Espero que este video te haga reflexionar, que en ocasiones es mejor solamente analizar los datos, a obtener un mal pronóstico. Muchas personas creen que es mejor realizar un mal pronóstico, a no realizar ningún tipo de pronóstico. Como puedes ver, esta afirmación es falsa. Yo creo que lo que se puede afirmar es que el análisis de los errores de un pronóstico es tan importante como la obtención del pronóstico por sí mismo. Nos vemos pronto.